Buenos días compañeros y compañeras. El día de hoy les voy a platicar un poco del tema la pubertad y la adolescencia. Durante la adolescencia se producen cambios tanto físicos como psicológicos o sociales. En lo físico se observa una gran aceleración del crecimiento, como cambios en la forma del cuerpo. En lo psicológico se aprecia una manera diferente de abordar los problemas y de entender la realidad y la vida, que van unidas a las capacidades intelectuales muy superiores a un gusto por lo abstracto y por el pensamiento. Socialmente se establecen relaciones distintas con personas de la misma edad, así como con los adultos, y la búsqueda de un lugar propio en la sociedad. En este capítulo y en los dos siguientes vamos a ir examinando estos distintos cambios, comenzando por el desarrollo físico. Los cambios físicos en la adolescencia. Los cambios en el crecimiento no son los únicos fenómenos que producen en la adolescencia. Sin embargo, resultan los más llamativos a primera vista, porque son muy evidentes. Están estrechamente relacionados con los cambios sociales, pues son los que van a posibilitar que los jóvenes se inserten en la sociedad adulta. Durante este periodo los humanos alcanzan su capacidad reproductiva, lo cual constituye un índice esencial de la llegada a la etapa adulta. La pubertad es un fenómeno físico. La adolescencia se refiere al tamaño y a la forma del cuerpo, y también al desarrollo de los órganos reproductivos. La aceleración alcanza su máximo hacia los 12 años en las niñas, hacia los 14 años en los niños, y puede llegar a un aumento de la talla de 12 centímetros en un año en los chicos y 9 centímetros por año en las chicas, siendo la media de 8.8 y de 7 centímetros respectivamente. Los cambios en la adolescencia se producen por las hormonas, algunas de las cuales aparecen por primera vez, mientras que otros simplemente se producen en cantidades mucho mayores que anteriormente. Cada hormona actúa sobre diversos receptores. Por ejemplo, la testosterona actúa sobre receptores en las células del pene, la piel, la cara, los cartílagos de las uniones de los hombros y algunas partes del cerebro. Los cambios que producen estas hormonas afectan al aumento de la longitud del cuerpo, a su forma y a las relaciones entre las partes, al desarrollo de los órganos reproductivos y a los caracteres sexuales secundarios. Muchos aspectos del crecimiento son semejantes en varones y en hembras, mientras que otros son específicos. Una chica o un chico puede cambiar su estatura en relación a los de su edad, convirtiéndose en más alta o más baja de lo que era antes respecto a la media. En los varones se produce el crecimiento de los músculos, un mayor desarrollo en el corazón y en los pulmones, una mayor presión sistólica sanguínea, un ritmo cardíaco más lento y una mayor capacidad para transportar oxígeno en la sangre. El hecho de que se origine el estirón de la adolescencia con 1 o 2 años de adelanto en las mujeres respecto a los hombres hace que, aunque la talla final de este sea menor durante un tiempo, las chicas son más grandes que sus compañeros de la misma edad. Algo parecido sucede desde el punto de vista de la fuerza muscular. Aunque esta es mayor en los hombres como el desarrollo empieza antes en las mujeres, estas les aventajan en la fuerza para empujar durante un tiempo, para luego invertir la situación. Esto es lo que respecta a los cambios físicos que se producen durante la adolescencia. Espero les haya quedado claro mi exposición y muchas gracias por su atención. Que pasen un bonito día. Bien, a continuación les hablaré respecto a el desarrollo de los caracteres sexuales. Desde el punto de vista del desarrollo del sistema reproductivo, en los varones se produce una secuencia de acontecimientos que Tanner describe de la siguiente manera. El primer signo de pubertad en el chico es una aceleración del crecimiento de los testículos y el escroto, con enrojecimientos y arrugamiento de la piel. Un poquito más tarde puede empezar un débil crecimiento del pelo púbico. El estirón en la estatura y el crecimiento del pene comienza por término medio aproximadamente 1 año después de la primera aceleración testicular. Hacia la misma época puede comenzar con el crecimiento del pene y, bajo los mismos estímulos, las vesículas seminales y la próstata. Las glándulas bulbouretrales se ensanchan y se desarrollan.
El momento de la primera eyaculación del líquido seminal tiene lugar durante la adolescencia y alrededor de un año después el comienzo del crecimiento acelerado del pene. En las chicas, los primeros signos de la pubertad son el crecimiento de los pechos y la aparición de pelo púbico, al mismo tiempo que se desarrolla el útero y la vagina. El primer periodo menstrual aparece más tarde, casi siempre con posterioridad al vértice del estirón. Aunque supone el comienzo de la madurez uterina, todavía no se alcanza una función reproductiva completa. Tanner señala que las chicas crecen alrededor de 6 centímetros más después de la primera menstruación. En las siguientes gráficas veremos una comparativa que se realizó a un grupo de chicos adolescentes británicos. En la gráfica superior referente a las chicas, se señala primero el estirón respecto a la talla que se produce por término medio hacia los 12 años. Hay variaciones individuales. Debajo se indican las edades extremas que pueden ir desde los 9 años y medio hasta los 14 años y medio, lo que quiere decir que en algunas niñas puede producirse mucho antes que en otras. En la línea siguiente están los datos referentes a la menarquía, que se produce hacia los 13 años por término medio, pero que puede variar entre los 10 y medio y los 16 y medio. En la tercera línea aparecen los datos referentes al crecimiento de los pechos, y los números 2, 3, 4 y 5 hacen referencia a estándares convencionales sobre el tamaño de los pechos. El nivel 5 constituye el desarrollo completo de los pechos y el vello púbico que se produce hacia los 15 años, pero que puede variar entre los 12 y los 18 años. La puntuación 1 corresponde al nivel prepubescente y la 5 al adulto. La gráfica inferior tiene datos correspondientes a los chicos. En la primera línea se pueden ver las diferencias referidas al estirón de la talla. En la segunda línea, los datos relativos al pene. Esta indica que la aceleración del crecimiento comienza hacia los 12 años y medio y se completa hacia los 14 años y medio. Los números situados debajo de la barra negra indican que puede empezar a los 10 años y medio o retrasarse el comienzo hasta los 14 años y medio. Se puede completar en los sujetos avanzados a los 12 y medio o no tener lugar hasta los 16 y medio. En la tercera línea se refieren al desarrollo de los testículos, que empieza a los 11 años y medio y se completa hacia los 15, aunque con diferencias individuales que se señalan debajo. El nivel genital o el del vello púbico están referidos a unos estándares organizados en 5 categorías, como en el caso de las chicas. Ahora, con respecto a las diferencias individuales, existen notables diferencias entre sujetos en cuanto a la edad de comienzo y su terminación. En la figura se refleja el momento en que se produce el estirón adolescente de 5 varones distintos de un estudio inglés. Se observa que tienen todas las mismas formas, aunque los chicos que comienzan el estirón antes presentan un incremento de talla mayor. La línea de puntos representa la media de los datos individuales. La siguiente figura ilustra de forma gráfica estas diferencias de velocidad que a veces son muy llamativas. En la parte superior aparecen 3 chicos, todos exactamente de 14 años y 9 meses, y en la parte inferior 3 chicas de 12 años y 9 meses, todos completamente normales y sanos. Sin embargo, presentan diferencias de desarrollo muy marcadas. Estas diferencias individuales pueden tener consecuencias psicológicas muy importantes. Durante la época de la adolescencia, los jóvenes son muy susceptibles y se sienten como centro de las miradas de los demás, en una manifestación de egocentrismo de carácter social. Un desarrollo retrasado en un chico puede suponer también menos fuerza, menos rapidez en la relación a sus compañeros y peor participación en actividades deportivas, así como sentirse niño mientras los compañeros se sienten adultos. Esto tiene influencia sobre las relaciones con el otro sexo que comienzan tímidamente en esta época. Todo esto puede afectar psicológicamente a la chica o al chico, pero esos efectos pueden combatirse mediante una información adecuada que pueden proporcionar los adultos, padres, profesores o médicos, explicando que la velocidad de desarrollo y el momento en que se produce es propia de cada individuo y no tiene más que consecuencias muy pasajeras. Eso sería de mi parte. Ahora continuamos con la siguiente parte de la exposición. Gracias por su atención. Bien, compañeros, después de haber escuchado las anteriores participaciones, vamos ahora al último segmento de esta exposición acerca del desarrollo de los adolescentes, en donde veremos
Otros aspectos que también influyen en lo físico y en lo mental en esta etapa de la adolescencia. Así que bueno, sin más, pasemos, que ya nos falta poco para concluir con esta exposición. Vamos para allá. Hola nuevamente, su amigo Ambrot Cruz les continúa exponiendo. Las diferencias de tamaño y forma del cuerpo están determinadas por factores genéticos y ambientales, aunque la forma está más controlada por factores hereditarios que el tamaño, el cual depende mucho de la alimentación, el ejercicio y otros factores externos. Los gemelos monocigóticos, es decir, los que provienen de la división de un mismo cigoto, tienen exactamente la misma dotación genética, y generalmente son muy parecidos. Sin embargo, cuando se han criado en distintos medios y circunstancias diferentes pueden llegar a tener un aspecto físico muy distinto, como se muestra en esta imagen. Esta imagen representa a dos gemelos criados en ambientes y circunstancias diferentes. Nótese entonces la diferencia entre uno y otro. El dimorfismo sexual. Junto a los cambios que hemos venido señalando, hay otros muchos, algunos de los cuales presentan características diferentes en varones y mujeres. Por ejemplo, la aparición del pelo en la cara de los varones, que sigue un orden definido empezando por los ángulos del labio superior y terminando por la parte inferior de la barbilla. El dimorfismo sexual es definido como las variaciones en la fisonomía externa, como forma, coloración o tamaño, entre machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies, en mayor o menor grado. Se producen también cambios en las glándulas de la piel que sobre todo, en las axilas y las regiones anales y genitales, dan lugar a un olor característico, más marcado en los varones que en las mujeres. Por efecto de la actividad andrógena, se producen cambios en la piel, con un aumento de los poros que puede provocar acné que, por el origen andrógeno, es más frecuente en los varones que en las chicas. Esos molestos granos, que generalmente desaparecen solos, pueden constituir un motivo de preocupación para sus portadores en este periodo en que, como venimos señalando, el aspecto físico constituye uno de los elementos importantes de la identificación. Otro cambio notable que se produce en la adolescencia es el que tiene lugar en la voz, más marcado en los varones que en las mujeres, y que se produce relativamente tarde. Se debe al aumento de la laringe y al alargamiento de las cuerdas vocales y da lugar a modificaciones en el tono y también en el timbre. En algunas especies de primates, las diferencias entre el macho y la hembra son escasas, mientras que en otras son muy notables. El hombre ocupa una posición intermedia, y esas diferencias están presentes desde el momento del nacimiento, pero se incrementan durante la pubertad. Las diferencias más notables son la mayor talla del varón, mayor amplitud de hombros y más masa muscular, así como pelo en la cara y más pelo en el cuerpo, mientras que las mujeres presentan pechos más abultados y caderas más anchas, con más curvas. Varios de estos caracteres diferenciales pueden haber perdido su función originaria y haberse convertido simplemente en signos de estímulo para otros miembros de la especie que desencadenan determinadas conductas, por ejemplo, en el terreno de la reproducción. Entre ellos se podría contar el pelo púbico o el pelo de las axilas que está relacionado histológicamente con las glándulas odoríferas de otros mamíferos. En todo caso, muchos de los caracteres sexuales, como la forma de las caderas, los pechos o los rasgos de la cara, así como en general la forma del cuerpo, son elementos desencadenantes de las conductas de emparejamiento, aunque sea de una forma muy mediada y mucho menos directa que en los restantes mamíferos. Pero todo eso tiene unas influencias psicológicas innegables, ya que determinan en una medida importante las relaciones del individuo con los otros, del sexo contrario y del mismo sexo. La aceleración del desarrollo. Aunque parece que los cambios que se producen en la pubertad suceden de la misma manera que hace miles de años, sin embargo se están produciendo importantes modificaciones en la cuantía del desarrollo físico y la velocidad a la que se produce, lo que se denomina la tendencia secular. Una tendencia secular es una tendencia que, lejos de ser cíclica o pasajera, llega para quedarse por un largo periodo de tiempo. No disponemos de datos fiables de épocas alejadas, pero sí de periodos más recientes, y se observa una tendencia a un aumento de la estatura, que además se va acelerando.
Según los datos recogidos por Tamier, en la Europa occidental los hombres apenas aumentaron su estatura entre 1760 y 1830, mientras que entre 1830 y 1880 hubo un aumento medio de 3 milímetros por cada década, y desde 1880 a 1960 un aumento de 6 milímetros por década. Pero además de esto hay un aumento en la velocidad de crecimiento. En épocas pasadas, la estatura adulta no se alcanzaba hasta los 25 años, mientras que ahora se alcanza, en los varones, hacia los 18 o 19. Los niños crecen bastante más deprisa que antes, y esta tendencia ha comenzado hace tiempo, pues en 1876 un médico inglés señalaba que los chicos de 9 años pesaban en ese momento lo mismo que los de 10 años en 1833. Quizá un índice todavía más llamativo de esta aceleración es el relativo a la aparición de la primera menstruación en las chicas, que se denomina menarquía. La aparición de la menarquía es parte de la pubertad de una mujer y, más allá de presentar la primera menstruación y dar comienzo su periodo fértil, también implica una serie de cambios en todo el cuerpo, como pueden ser los siguientes: incremento de la masa corporal y de los huesos. En algunos países como Finlandia se ha rebajado la edad de la menarquía desde cerca de los 17 años a poco más de los 13, en un periodo de algo más de un siglo. De muchos países no hay datos tan antiguos, pero en los más recientes se manifiesta la misma tendencia. Antes un factor muy importante en la edad de aparición de la menstruación era el nivel económico, que en las clases desfavorecidas se traducía en un retraso. Pero en la actualidad, en los países occidentales ha dejado de tener efectos, y el factor más determinante ha pasado a ser el número de hijos en la familia. En Inglaterra, la edad media de la menarquía para hijas únicas es de 13 años. Para chicas con un hermano, 13 años y 2 meses. Con 2 hermanos, 13 años y 4 meses. Con 3 hermanos y más, 13 años y 7 meses. Posiblemente los factores que más influyen sobre esta aceleración son múltiples, pero entre ellos la nutrición parece tener una considerable importancia, junto con la disminución de las enfermedades, mientras que el clima, que a veces se ha mencionado como factor importante, parece tener menos relevancia. En la actualidad la edad media de la menarquía en las poblaciones occidentales bien alimentadas se sitúa entre los 12 años y 8 meses y 13 años y 2 meses, mientras que en la meseta de Nueva Guinea es de 18 años y en África Central de 17 años, aunque las africanas bien alimentadas tienen una edad media de 14 años y 4 meses o menos, comparable con la de las europeas. Vivir en una zona rural o urbana constituye también un factor importante, ligado posiblemente a las diferencias en las condiciones de vida. Así, mientras que en Finlandia las diferencias entre el medio urbano y rural son pequeñas, entre las bantúes de África del Sur son mucho más amplias. Después de haber analizado las particularidades que se presentan en el desarrollo humano correspondiente a la pubertad y la adolescencia, es momento de decir que hasta aquí consta la participación expositora del equipo conformado por Raquel Carreón Velarde, Sergio Zúñiga y su servidor Ambrot Cruz. Gracias y los dejamos con esta frase del padre de los videojuegos, el señor Nolan Bushnell. Creo que lo mejor de la vida es trabajar duro y divertirse mucho. Hagas lo que hagas, hazlo con el volumen alto. Hey, today got chill.